Hola amigos, muy buenos días. Una vez más aquí con mucha emoción, deseando que este tiempo sea de gran bendición para tu vida y también para mi vida es de gran bendición porque todo lo que sea conocer la palabra de Dios y más aún conocer el futuro de las cosas que solo en la Biblia es el único libro que nos puede narrar no solo las cosas del pasado, del presente, sino en especial es un libro que nos habla mucho acerca del futuro. Así que ¿quieres tú conocer el futuro que espera a esta tierra y más allá de cuando el cielo y la tierra pase? Dice el Señor Jesús, mi palabra no pasará porque es eterna. ¿Y quieres tú saber cómo será la eternidad? ¿Quieres tú saber todas estas cosas? Quiero que me acompañes en este viaje emocionante, como quien dice, un viaje al futuro. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe en este tiempo, que sea Él, no nuestras mentes, no nuestras emociones, no nuestra capacidad, no, porque solo el Espíritu Santo, aquel Espíritu Santo que inspiró a todos los escritores de la Biblia, ese es el mismo Espíritu Santo que ahora pedimos que sea nuestro maestro para que nos haga comprender precisamente la palabra inspirada. Así que, Padre amado, venimos a ti, Señor, confiando no en nuestra fuerza, confiando en tu misericordia, confiando en la obra preciosa que ha hecho Cristo Jesús en favor nuestro y dándonos, Señor, el Espíritu Santo. Eres tú nuestro maestro, eres tú nuestro guía, eres tú quien nos enseña, Señor, todas las cosas, Padre, y te damos gracias porque tu palabra dice que bienaventurados los que leen y los que oyen esta tu palabra. Gracias por ello, Señor. Te ruego que sea de bendición para las otras personas que están al otro lado de la pantalla, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos visto ya capítulos del 1 al 5 de Apocalipsis y ahora va a empezar un, un nuevo escenario a partir del capítulo 6. Déjame decirte que todo lo que habíamos visto hasta ahora, vamos a resumirlo de esta forma, todo lo que habíamos visto en el capítulo 1, ¿vale? Recuerda que el capítulo 1, el verso 19 es el verso clave que nos va a dar la estructura de todo el libro de Apocalipsis, ¿vale? Todo el libro de Apocalipsis tiene que entenderse bajo el prisma del verso 19 del capítulo 1, que dice, escribe las cosas que has visto. O sea, Juan está en la isla de Patmos y tiene una visión y está viendo y ahora dice, escribe las cosas que has visto. Y luego dice, y las que son. Porque muchas veces resulta que lo que vemos no es exactamente lo que nos parece que estamos viendo, pero aquí Dios le está mostrando a Juan, que es el escritor del libro de Apocalipsis, le está mostrando lo que muchas veces esas representaciones significan o son, ¿vale? Así que dice las cosas que has visto y las que son. Así que ya tenemos dos elementos, las que has visto, las que son. Y luego dice, y las que han de suceder después de estas. Y las que han de suceder después de estas. Así que vemos las cosas que son, en especial nos está hablando de la iglesia. Porque en el tiempo que Juan está escribiendo, aquí lo único que le está interesando a Dios y hasta el día de hoy es la iglesia. Juan tiene una visión de la iglesia, pero en el capítulo 4 vemos cómo la iglesia es llevada al cielo, como es lo que es el arrebatamiento
dice en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y vemos la adoración, es ahí cuando Juan tiene la visión de la adoración celestial, y luego vemos también el rollo y el cordero, que no había nadie que pueda abrir el libro, que estaba sellado, nadie, y Juan estaba llorando, pero de repente, porque no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, Juan estaba llorando desconsolado porque toda la esperanza del futuro se va a perder si no hay nadie que abra ese libro. Entonces, es como decir, al final es posible que el mal triunfe. Y por eso Juan estaba llorando desconsoladamente, hasta que viene el anciano, un anciano, y le dice: no te preocupes, Juan, he aquí el cordero que fue inmolado, él ha vencido y él es digno de abrir los sellos y de abrir el libro. Y entonces hay una alabanza allí gloriosa entre ángeles y entre todos los que ya estaban allí en el cielo, adorando a Dios, adorando al que está sentado en el trono, al Cordero que es digno, digno, digno. Y es así como hemos visto también que estaban los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Ya hemos explicado eso, quiénes son los 24 ancianos y quiénes eran los 4 seres vivientes, hasta que llegamos al capítulo 6. En el capítulo 6 es importantísimo, es clave en todo este proceso, es clave porque os había comentado que la historia o la revelación que está teniendo Juan es un momento en la tierra, otro momento, parece que como si las cámaras estuvieran en el cielo, pero en este momento, a partir del capítulo 6, va a volver la cámara a la tierra, ¿vale? Capítulo 4 y capítulo 5 nos está hablando de lo que está aconteciendo en el cielo, pero a partir del capítulo 6 vamos a ver que nuevamente la cámara y la visión se enfoca en la tierra, ¿vale? Ahora quiero que me acompañes, antes de entrar al capítulo 6, quiero que volvamos al esquema que tenemos, el esquema general del Apocalipsis, ¿vale? Yo lo tengo aquí, pero tú lo vas a tener en la pantalla, ¿vale? Y quiero que vayamos primeramente a un libro del Antiguo Testamento, porque ese libro del Antiguo Testamento es clave para entender lo que viene a continuación. Vemos ahí en el esquema general, quiero que te ubiques lo que es la línea o la flecha donde es el arrebatamiento, ¿verdad? Ahora, después del arrebatamiento, en la parte superior, ves tú semana 70. ¿Qué quiere decir semana 70? Una semana es 7 días, ¿vale? Pero en el contexto que estamos leyendo, un día representa un año, ¿vale? De tal forma que el periodo de la semana 70 son 7 años de tribulación. ¿Y cómo sabemos eso? Es allí donde necesitamos ir al libro de Daniel, ¿vale? Daniel es uno de los profetas, se considera uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento, porque Daniel va a tener una revelación muy parecida al Apocalipsis. Es muy parecida. La diferencia y la cosa más importante es que en el libro de Daniel nos va a marcar las fechas exactas de los acontecimientos. ¡Wow! Esto es interesantísimo. En el libro de Daniel nos va a marcar las fechas exactas de cada acontecimiento, ¿vale? Y quiero que vayamos un momento. Vamos a analizar esas fechas exactas. Y para empezar,
quiero que vayamos al libro de Jeremías, ¿vale? Vamos a ir primeramente al libro de Jeremías, capítulo 25, ¿vale? Un momento, vamos a ir a Jeremías, capítulo 25, y van a aparecer a partir de este momento periodos de 70 y de 7. Los números 7 y los números 70 van a aparecer constantemente a partir de este momento, ¿vale? Porque 7 siempre son el número perfecto de Dios, el número perfecto de Dios. Y todo lo que Dios va a hacer a partir de ahora va a estar encajado en esa perfección, ¿vale? En esa perfección. Aún las cosas que no te gustan también van a estar encajadas en esa perfección. Vamos a Jeremías capítulo 25, verso 11. Dice, Jeremías dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. ¿Qué tierras? Jeremías está en Jerusalén, ¿vale? La capital de Israel. Jeremías está en Jerusalén y le está diciendo, Dios le está diciendo, toda esta tierra será puesta en ruinas, ruinas. O sea, todo se va a destruir, ¿vale? Y prácticamente le está diciendo que va a desaparecer y en espanto. Dice, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Quién era en aquel entonces? Nabucodonosor. De tal forma que Dios le está diciendo, va a venir los ejércitos babilónicos, van a destruir toda la ciudad y a los ciudadanos, a gran parte de los ciudadanos, los que no hayan muerto, los van a llevar a Babilonia y servirán allá, o sea, serán esclavos en Babilonia, ¿vale? Y nos dice, servirán estas al rey de Babilonia 70 años, 70 años, ¿vale? Así que vamos al capítulo 29 del mismo libro de Jeremías para confirmar siempre. El verso 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios le está diciendo a Jeremías, sabes que a causa del pecado, a causa de la rebelión de este pueblo, que ha endurecido su corazón y se ha ido detrás de dioses ajenos, y me ha dado la espalda a mí. A causa de eso, yo voy a hacer que vengan los babilónicos y se lo lleven, desaparezca Israel, pero cuando se cumplan 70 años, yo me voy a acordar de este pacto y les voy a volver a traer. ¡Wow! Les voy a volver a traer. Así que pasan 70 años casi, no han llegado a los 70 años, pero está allí Daniel. Daniel es uno de los que fueron llevados cautivos, o sea, esclavos de Jerusalén a Babilonia. Y entonces está Daniel, vamos a leer Daniel, ¿vale? Vamos a leer en el capítulo 9 de Daniel, vamos a leer el verso 1 y 2. ¿Vale? Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, o sea, ha pasado del imperio babilónico, ahora está el imperio medo-persa, ¿vale? Y está Darío, el persa, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Dice, en el año primero de su reinado de
de Darío, el Medo, dice, yo Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora, qué bueno, Daniel está pensando allí y, y está diciendo, wow, yo sé que Dios ha prometido una fecha y voy a ver cuándo se va a cumplir exactamente esa fecha que Dios ha prometido. Porque todo lo que Dios promete tiene cumplimiento. Así que empieza Daniel a orar al Señor. Y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Así que Daniel está reconociendo que a causa de sus pecados, ellos han tenido esa consecuencia. Pero está diciendo, pero Señor, tú eres grande en misericordia y tú guardas tu pacto, tú lo vas a cumplir. Así que Daniel está orando, orando allí y está orando por mucho tiempo. Y entonces es cuando vamos a ir al verso 23. ¿Vale? No quiero leer todo, pero vamos a saltar al verso 23. Dice, ¿qué pasa? Eh, estaba, voy a ir al 20, perdona. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, o sea, por Jerusalén. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea, el ángel Gabriel, que a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo, dice, y me hizo entender. Por eso pedimos nosotros a Dios entendimiento. Y así también Daniel estaba pidiendo entendimiento y dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos me fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, Daniel solo estaba orando con todo su corazón, con toda honestidad, estaba orando porque, Señor, creo que ya se están cumpliendo las fechas que tú has previsto y que pronto ya vamos a regresar a Jerusalén. Señor, quiero saber cuándo va a ser esa fecha. Señor, estoy esperando porque tú eres fiel, vas a cumplir tu promesa. Y ese es el corazón de Daniel. Pero observa, Dios le va a revelar a Daniel mucho, pero mucho más de lo que Daniel está pidiendo. Porque así es Dios. Tú te acercas a Dios y sabes, te acercas con una idea, pero Dios siempre te sorprende porque te da mucho más de lo que tú le pides. Solo te tienes que acercar con corazón sincero, como lo hacía Daniel. ¿Vale? Ahora, en este momento, Dios, a través del ángel Gabriel, le va a revelar a Daniel el calendario de
todos los tiempos. ¡Wow! El calendario de todos los tiempos que están por suceder. Y a partir de allí le dice, observa, 70, ¿ves? Va a aparecer los términos 7 y 70 continuamente, ¿vale? 70 semanas. ¿Cuántos días tiene una semana? 7 días. O sea, 70 siete están determinados sobre tu pueblo. Ahora, Daniel está pensando en su pueblo Israel, en su ciudad Jerusalén. Está pensando Daniel, pero ahora Dios le va a hablar todo el futuro de su pueblo y todo el futuro de la tierra. ¿Vale? Ahora, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, sobre tu pueblo Israel y sobre la ciudad de Jerusalén, tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. O sea, Dios le está diciendo, 70 semanas está determinado todo el proceso de Israel, de Jerusalén, para poner fin al pecado. Para poner fin al pecado. Ahora te hago una pregunta. En este momento estamos viviendo en un periodo que ya el pecado no tiene nada que ver en este mundo. Oh, es que no ha llegado la semana 70. Por eso en el cuadro, en el esquema, vemos la semana 70. Esa semana es clave, ¿vale? Ahora, vamos a seguir aquí. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, o sea, justicia eterna. Todavía no tenemos justicia eterna, justicia perdurable aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido la semana 70, ¿vale? Estamos todavía en un paréntesis, pero pronto va a arrancar nuevamente el reloj de Dios. Siempre recuerda, todo esto le está diciendo Dios a Daniel y en cierta forma lo que le está diciendo es, ¿sabes, Daniel? Israel y Jerusalén en concreto es el reloj de los acontecimientos. El reloj de los acontecimientos mundial es Jerusalén. Así que todo lo que ocurra en Jerusalén, ten presente que es lo que va a marcar la historia. Dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, o sea, ya final, es el final. Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, o sea, está hablando aquí de Jesucristo, y glorificar, ungir, ya que tenga la gloria eterna al santo de los santos. Ese es Jesucristo, ¿vale? 25 es muy importante que abras los oídos, los ojos, por favor, entiende, ¿vale? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén.
desde esa fecha que se dé la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Porque recuerda que Jerusalén está en ruinas. Israel está en ruinas. No hay templo, no hay murallas en Jerusalén. Está completamente arruinado. Pero aquí el ángel le dice, va a haber una orden para restaurar y edificar Jerusalén. Dice, desde la salida de esa orden hasta el Mesías príncipe, hasta el Mesías príncipe. ¿Ve? Qué importante. Aquí le está hablando de Cristo. Cristo es el Mesías. ¿Vale? Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Todo sucedió. ¿Vale? Y aquí en el cuadro vemos, empezando del lado donde está el calendario de Daniel, vemos las 7 semanas. 7 semanas, una semana representa a 7 días. Y aquí se cuenta un día, un año. De tal forma que 7 semanas representa 7 por 7, 49. 49 años. Le está diciendo, en 49 años, más luego 62 semanas. 49 años más 62 semanas que representan a 434 años. Total, los 49 años más los 434 años, total hacen 483 años. ¿Vale? Lo que le está diciendo es 483 años. ¿Vale? Esos serían las 69 semanas. ¿Vale? Y el 26 dice, y después de las 62 semanas, o sea, después de las primeras 7 semanas más las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¡Wow! Se quitará la vida al Mesías. O sea, Jesucristo va a ser muerto. Es lo que le está diciendo. Se quitará la vida al Mesías. Y el pueblo de un príncipe, que está por venir, destruirá la ciudad y el santuario. ¿Vale? Vamos a detenernos un momento para analizar todas estas fechas, ¿vale? Quiero decirte que yo soy una persona que me gusta estudiar y ser muy imparcial y ir a fuentes fidedignas, fuentes serias que me hablen de historia universal, por ejemplo, ¿vale? Pero hay un problema allí cuando yo quiero saber eh, el reinado de Artajerjes. Artajerjes fue el rey que dio esa orden de edificar Jerusalén. ¿Vale? Hubo otros reyes anterior a Artajerjes que también dieron órdenes. Y vamos a ir un momento a Esdras, capítulo 6. Un momento, vamos a Esdras. ¿Vale? Esdras, capítulo 6, voy a leer verso 14. Dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por la orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes,
rey de Persia. ¿Ves? Están tres reyes que dan la orden. El asunto es que Ciro y Darío dieron la orden de edificar el templo. Pero aquí en este pasaje a Daniel, Dios le está diciendo para edificar Jerusalén. Y el que dio la orden para edificar Jerusalén fue Artajerjes. ¿Vale? Así que muchas veces hay opiniones por ahí, pero cuando somos muy cuidadosos en ver los detalles, nos vamos a dar cuenta que Dios le da punto por punto clave para que se pueda entender. Así que la orden que dio fue Artajerjes. El asunto es que en muchos libros de historia, ¿vale? Ponen que, por ejemplo, Artajerjes empezó a reinar en el año 474 antes de Cristo. Y otros ponen que empezó a reinar en el año 464. Y tú ves allí diferencia y cada uno argumenta por qué es así. El uno argumenta y en cierta forma los dos tienen razón. El asunto es que no se ponen de acuerdo. Y al no ponerse de acuerdo, yo he determinado más o menos, puede variar, pues precisamente en como mucho 10 años este margen, ¿no? ¿Por qué? Porque los historiadores no se ponen de acuerdo, ¿vale? Pero quiero que vayamos ahora al libro de Nehemías, ¿vale? Y dicho esto, confirmamos entonces que fue Artajerjes el que dio la orden de restaurar Jerusalén, ¿vale? E Israel. Así que vamos a Nehemías. Voy a leer el capítulo 2 y vamos a ver aquí la historia un poquito, ¿vale? Dice capítulo 2, verso 1. Y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. ¿Vale? ¿Cuántos años estaba gobernando ya Artajerjes? 20 años, nos dice. Ahora, si Artajerjes reinó a partir del 474, dice en unas fuentes, y en otras fuentes dice que a partir del 464, yo quiero más o menos ubicarme y voy a poner en el 470. ¿Vale? Voy a poner en el 470. Puede ser unos años más, unos años menos, pero vamos a hacer un poquito imparcial en este sentido, ¿vale? Y este cuadro lo he hecho en 470, ¿vale? Entonces dice, en el año 20 del rey Artajerjes, que estaba ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro y por qué pues no estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Sabes que delante del rey no se podía estar triste? ¿Vale? Y el rey se percata que Nehemías está triste, pero le dice, no, pero el problema es que esto no es un asunto de salud, esto es un asunto de quebranto de corazón. Ahora, y dice el verso 3, y dije al rey, para siempre viva el rey. Y dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Ahora, Nehemías se había enterado de cómo estaba eso completamente destruido y eso le dolió en el corazón a Nehemías. Así que le dice la razón y entonces el rey Artajerjes dijo, observa lo que dice, vamos a leer
a partir del 6. Entonces el rey me dijo, y la reina que estaba sentado junto a él, le dijo, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. O sea, esto, Dios tocó el corazón de Artajerjes para que el rey permitiera que Nehemías vuelva a Jerusalén y empiece a edificar. Dice el verso 7, además dije al rey, si le place al rey, se me den cartas, ahí está la orden, cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa donde yo estaré. Y, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Wow. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes de ejércitos y gente de a caballo. Wow. Así que ya allí podemos ver la orden. La orden. Y si sacamos la cuenta en que Artajerjes reinó, vamos a ponerle en la mitad, Artajerjes reinó en el año 470 antes de Cristo, entonces 470 más los años de Cristo nos van a dar exactamente la fecha donde muere el Mesías. Y es exactamente eso lo que nos da con las 7 semanas más los 62 semanas, que nos da un total de 483. 483 menos 450 nos da 33 años. Exactamente 33 años cuando murió Jesucristo. Así que ahí está. Por eso digo, esto es clave para entender el reloj profético de Dios que marca las fechas exactas, ¿vale? Así que vamos a volver a Daniel capítulo 9, verso 26, ¿vale? Vamos a volver a capítulo 9, verso 26. Dice, y volvemos ahí. Y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, ¿vale? Así que marca allí la fecha de la muerte de el Mesías. Un día Jesús dijo, llorando por Jerusalén. Ay, Jerusalén, Jerusalén. Si solo conocieras este día. Y es que estaba marcando precisamente la fecha. Y ese día fue cuando sentenciaron a Jesús. Así que dice, ahí está la fecha, y luego dice la segunda parte del verso 26, clave, ¿vale? El verso 26 nos da muchas claves, ¿vale? Bueno, todo este pasaje, pero el verso 26 nos da muchas claves más, ¿vale? Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuál es el pueblo de un príncipe que ha de venir? ¿Qué quiere decir? El pueblo romano de un príncipe, que un príncipe es el hijo de un rey. ¿Sabes? El general Tito era hijo del
emperador de Roma, hijo del emperador romano, ¿vale? Y él, por lo tanto, era príncipe. En el año 70 después de Cristo, en el año 70 después de Cristo, y aquí siempre observa 7, 7, en el año 70 después de Cristo, el general Tito, al mando de las tropas romanas, vino y destruyó la ciudad de Jerusalén y el santuario, o sea, el templo quedó destruido en el año 70. La ciudad, la nación, mejor dicho, la ciudad de Jerusalén desapareció, pero no solo la ciudad de Jerusalén, desapareció el templo, o sea, fue destruido completamente el templo, incendiado la ciudad de Jerusalén y la nación de Israel desapareció del mapa de la tierra. Desapareció. Así que esto es lo que se cumplió, lo que está diciendo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta, o sea, lo va a destruir, va a desaparecer Israel hasta, observa aquí, el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta el fin de la guerra. Wow. ¿Sabes? La nación de Israel, que hoy tú y yo conocemos, y conocemos por las noticias, la nación de Israel se ha pasado aproximadamente más de 18 siglos, ¿vale? Aproximadamente casi 1900 años, casi 1900 años fuera de la faz de la tierra, desaparecido por completo, ¿vale? Y sabes, no existe en el universo, no existe en la historia un pueblo que haya desaparecido durante 1800 años y que de un momento a otro vuelva a existir. ¿Conoces tú alguna nación así? No existe, no hay posibilidades, pero para lo que es el reloj de Dios tenía que suceder. Así que dice, y dice aquí, hasta el fin de la guerra. ¿Sabes que justo el fin de la Segunda Guerra Mundial terminó la Segunda Guerra Mundial? Tú sabes que durante la Primera y en especial la Segunda Guerra Mundial se mataron a más de 6 millones de judíos. O sea, la cifra más pequeña que se baraja, porque se está pensando que entre 6 o 12 millones de judíos murieron en el holocausto nazi y en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Así que justo termina la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En 1947. Y en la primera reunión que se tiene en las Naciones Unidas, se determina que Israel vuelva a existir como nación. ¡Wow! Que Israel vuelva a existir como nación. Eso solo Dios. Ahora te doy otro dato. ¿Sabes que solo 600,000 judíos estuvieron para iniciar, para que Israel vuelva a nacer? 600,000 judíos, ni siquiera 1,000,000 de judíos, ¿vale? Ni siquiera 1,000,000 de judíos. Y al día siguiente de que iba a nacer Israel, 5 naciones
5 naciones estuvieron atacando a la recién nacida Israel y no pudieron vencerla. 5 poderosas naciones al día siguiente de nacer Israel le atacaron y no pudieron vencerlo. Wow, porque la mano de Dios estaba allí. Así que, bueno, a todo esto, ¿qué quiere decir aquí? Volvemos al esquema general de Apocalipsis, ¿vale? Tenemos desde la salida de la orden que dio Artajerjes hasta la muerte del Mesías príncipe, han pasado, dice aquí, 69 semanas, ¿vale? Y nos habla así porque a la semana 69 se hace un paréntesis. Un paréntesis. Y el verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, esa semana, esa última semana, lo aparta aquí. Y por otra semana confirmará el pacto. ¿Qué quiere decir? Que falta una semana. Pero para que todo eso se cumpla, Israel tenía que existir. Y Israel ya existe. Así que Israel es el reloj profético de Dios, ¿vale? Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de las ofrendas y después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora sí, volvemos aquí al esquema y precisamente se hace un paréntesis y ese paréntesis es lo que se llama el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia. Así que mientras estaba el reloj de Dios, la iglesia es el paréntesis, el tiempo que se detiene el reloj de Dios, porque tampoco estaba Israel. Y si un reloj no está, no puede seguir corriendo las agujas del reloj, ¿verdad? Si destruimos el reloj, las agujas no pueden seguir corriendo. Por lo tanto, Israel desaparece, ahí se paraliza el tiempo. Y ahora estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, pero vemos que la iglesia en el capítulo 4 de Apocalipsis es llevado al cielo. Capítulo 5 y capítulo 6 nos muestran lo que está sucediendo en el cielo, pero en este momento, en el capítulo 7 de Apocalipsis, ahora sí vamos a Apocalipsis, capítulo 7, en el capítulo 7 ya vamos a ver las escenas en la tierra, ¿vale? Capítulo 5 y capítulo 6 vimos la escena en el cielo, ¿vale? La última escena que vimos es que Juan estaba llorando porque no había quien desate los sellos. Y en el capítulo 7 vemos que ya el Cordero Jesucristo va a empezar a desatar. En el capítulo 6, vamos a ver que va el Cordero a empezar a desatar los sellos, ¿vale? Así que vamos ahora al capítulo 6 de Apocalipsis, ¿vale? Aquí vamos a empezar y tenemos en el esquema, hemos puesto ahí los 7 sellos, ¿vale? Y luego las 7 trompetas, ¿vale? Estas dos cosas van a marcar los primeros 3 años y medio, ¿vale? Y los siguientes 3 años y medio, que son total los 7 años, los siguientes 3 años y medio va a marcar fundamentalmente las 7
copas de la ira de Dios, con lo cual se consumará los juicios de Dios, ¿vale? En ese sentido. Y todo esto, ahora a partir de este momento vamos a ver la cámara que se va a enfocar primeramente en toda la tierra, ¿vale? Luego otro momento se va a enfocar solo en Jerusalén, ¿vale? Así que estemos atentos cuando la cámara coge toda la tierra y otro momento cuando el grano angular de la cámara se haga pequeño y enfoque solo a Jerusalén, ¿vale? Vale, vamos ahí. Capítulo 6, verso 1. Es como si dijera, cámara, luces, acción, ¿vale? Es ahí. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno, ven y mira. O sea, Juan estaba enfocando en el cielo y ahora uno de los 4 seres vivientes le dice, ven, enfoca para aquí ahora. Ven y mira aquí en la tierra, ¿vale? ¿Y por qué sabemos que es en la tierra? Por el contexto, ahora lo vas a entender. Dice, y miré y he aquí un caballo blanco, ¿vale? Van a aparecer ahora 4 caballos con 4 jinetes, ¿vale? Lo que se conoce los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿vale? Dice, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Una corona representa, es un símbolo de autoridad, ¿vale? Y salió venciendo y para vencer. Ahora, quiero que nos ubiquemos un poquito en el contexto de lo que está sucediendo en la tierra, ¿vale? Ahora, mira, ve, recuerda que no hemos vuelto a poner los ojos en la tierra desde que la iglesia fue llevada. El rapto marca el inicio de los acontecimientos de la gran tribulación aquí en la tierra, ¿vale? Pero la gran tribulación es uno de los caos más grandes que va a verse aquí en la tierra. ¿Sabes? El hecho de que, dice el Señor, estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 2 en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Estarán 2 en la ciudad, el uno será tomado, el otro será dejado. Imagínate qué caos va a haber a nivel mundial cuando los cristianos, la iglesia verdadera de Cristo, sea arrebatada en el cielo y de repente ese caos. Imagínate que un cristiano está conduciendo un avión y de repente desaparece el conductor porque Dios se lo ha llevado. Imagínate un tren, imagínate un coche, imagínate una bicicleta, imagínate qué caos a nivel mundial va a llevar ese acontecimiento. Imagínate. Así que en este caos, tiene que aparecer un personaje que ponga orden al caos, ¿vale? Ahora, quiero llevarte, además de esto, a unas cosas que estaba compartiendo yo con una persona que estudia mucho todo esto, pero desde el punto de vista también tecnológico, ¿vale? Me estaba diciendo, mira, ¿sabes qué? Hay unos rayos blue en español, pero él lo dice en inglés, que es una de las últimas tecnologías que están haciendo para que, no sé si alguna vez has ido tú a un espectáculo de
agua, luces y sonido, ¿verdad? Quizá para el que no haya ido nunca, agua, luces y sonido es como empiezan están todos alrededor observando de espectadores, pero de repente empiezan a salir unos chorros de agua, ¿vale? Y de repente en esos chorros de agua se proyecta una película, ¿vale? En principio no había nada, pero los chorros de agua hacen que sea una película con luces, con sonidos y muy, muy realistas. Bueno, ese efecto de agua, luces y sonido, por lo menos aquí en España yo lo he visto hace casi 30 años atrás, ¿vale? Casi 30 años atrás. Pero imagínate de 30 años atrás lo que ha avanzado la tecnología. Y me estaba diciendo esta persona, mira, esos rayos azules es una tecnología que hoy te van a proyectar en las nubes imágenes y sonidos. En las nubes, imágenes y sonidos, ¿vale? E incluso van a dar semejanza de ovnis que están viniendo y todo eso lo están preparando, ¿vale? ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando ocurra el rapto, la gente va a estar súper desconcertada, ¿vale? Pero toda esta tecnología va a servir para dar la explicación a la gente que está completamente desconcertada. Y esta persona va a ser una persona con autoridad y poder de convencimiento. O sea, va a tener una labia increíble, ¿vale? Y esta persona eh, va a tener una apariencia de buena persona, de una persona de paz, ¿vale? Pero en realidad todo es pura apariencia, ¿vale? Por eso dice aquí el verso 2, y miré aquí, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Una persona de paz, ¿para qué necesita un arco? ¿Eh? Dice, y le fue dada corona, o sea, le fue dada autoridad y salió venciendo y para vencer. O sea, esta persona convenció a todo el mundo y trajo en cierta forma un periodo de aparente paz, ¿vale? Aparente paz. Y entonces ya parece que todo en la tierra se tranquiliza, ya hay explicaciones, son los ovnis que han venido, se lo han llevado, etcétera, etcétera. Vale. Verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Bermejo quiere decir un rojizo. Y el que lo montaba le fue dado poder. Cada jinete en cada caballo va a recibir un poder, ¿vale? El primero tenía corona, o sea, autoridad, o sea, poder para convencer a la gente, ¿vale? Y traer una aparente paz, ¿vale? Pero el segundo caballo bermejo al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, porque esa paz era aparente, no era una paz verdadera ni duradera, mucho menos, ¿vale? Dice, y que se matasen los unos a los otros, y le dio una gran espada. La aparente paz se acabó. Y observa, dice aquí, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Por eso estamos en la tierra, ¿vale? De la tierra, quitar la paz. Dice, y que se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. O sea,
aquí guerra. Guerra a nivel de toda la tierra, ¿vale? Ahora, después de la guerra, ¿qué viene después de una guerra? Hambre, ¿verdad? Observa el verso 5, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que me decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Negro. Ah, ese color no nos gusta, ¿verdad? Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. O sea, 1 denario es el jornal de una persona de un día. Un día de trabajo de una persona. Imagínate que lo que tú ganas solo te va a alcanzar para 1 kilo de trigo. 1 kilo de trigo. O sea, hambre en toda la tierra. ¿Vale? Y dice, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, mira, mientras hay gente, la mayoría de las personas que van a pasar gran hambre después de la guerra, ¿vale? Una gran hambre. Hay otros que se van a permitir el lujo de tomar vinos y de ungüentos, de perfumes, de aceites, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que ya va el caballo negro. Hemos visto el caballo blanco, caballo bermejo, caballo negro. Viene el siguiente caballo. 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. ¿Qué pasa después de pasar guerra, hambre? Viene lo que nadie quiere, muerte. Dice, tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía y le fue dado potestad, ¿ves? Siempre autoridad, poder, sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Wow. Sobre la cuarta parte de los hombres van a ser muertos a causa de la espada, hambre y esta mortandad. ¿Vale? Así que ahí están los 4 jinetes del Apocalipsis. Empieza el periodo de esta forma de la gran tribulación. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Durante el periodo de la tribulación o de la gran tribulación, va a haber todavía hombres que así, si ahora hay alguien que está escuchando esto, cuando mañana más tarde suceda el rapto y le den como explicación, es que han venido 2 ovnis y se lo han llevado, esa persona va a saber que eso es mentira. Y esa persona se va a arrepentir, va a buscar a Dios, pero esa persona va a morir, porque las fuerzas del mal no permitirán que ese tipo de personas vivan y su fe va a ser a precio de su vida. ¿Vale? Así que cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo,
¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas la sangre de los que moran en la tierra? ¿Ves? Este grupo de personas es completamente diferente de la iglesia. La iglesia jamás, aunque la iglesia verdadera ha sido perseguida desde sus inicios y lo será hasta el final, pero la iglesia jamás pidió venganza. Jamás la iglesia clamó por venganza. La iglesia siempre ha clamado por misericordia, como lo hizo Esteban, que decía mientras era apedreado: Señor, no le tomes en cuenta, esto es su pecado. La iglesia nunca clamó por venganza, pero en este tiempo esta gente va a clamar por venganza, ¿vale? Y dice, y se les dieron vestiduras blancas, al igual que los que creen durante el tiempo de la gracia, ¿no? Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, porque todavía no ha cumplido todo el periodo de la tribulación, todavía no ha cumplido. Así que descansasen por un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, ¿vale? Así que este es el quinto sello, ¿vale? Es la gente que muere en el periodo de la tribulación. Capítulo 6, verso 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello. Este es el sexto sello, ¿vale? Y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Wow, esto es la gente de ese tiempo, pero esto también ya nos lo había anunciado el Señor Jesús, ¿vale? ¿Cuándo nos los anunció el Señor Jesús? Vamos a ir a Lucas capítulo 21, vamos a leer el verso 25 y 26. Observa: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Wow, observa, mira, ve, cuando ocurre un movimiento de la tierra, es un terremoto, ¿verdad? Cuando ocurre un movimiento en el mar, es un maremoto. Wow, y no te quiero contar cuando un terremoto se junta con un maremoto, o sea, los tsunamis, imagínate todas esas cosas. Pero si eso te parece horrible, porque se conmueve la tierra y se conmueve el mar, imagínate que se conmueva los cielos. Aquí eso es lo que nos está diciendo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¡Wow! Esto, yo querido amigo, yo te aconsejo que hoy, que es tiempo, arregles tu vida. Y hoy, que es tiempo de gracia, no esperes a llegar a esas circunstancias. Y no digas, nunca
lo escuché, nadie me dijo, nadie me avisó. No, ahora es el tiempo que se te está avisando. Entra en la gracia de Dios para que tú seas llevado con la iglesia arriba y no pases el periodo de la gran tribulación. Así que quiero animarte. Hemos acabado el capítulo 6. Todavía nos queda el último sello, séptimo sello. Pero antes del séptimo sello viene el capítulo 7, que es otro tiempo muy difícil. ¿Vale? Así que vamos a pedir al Señor que te haga entender y te haga tomar decisiones. Mira, la decisión más importante, la pregunta es, ¿qué vas a perder si hoy aceptas a Cristo? ¿Qué vas a perder? No vas a perder nada. Tienes todo por ganar y nada por perder. Así que, amigo, te animo. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos avisa con antelación las cosas que han de suceder después de estas. Padre, ayúdanos y ayuda a las personas que están escuchando a tomar decisiones, porque tu palabra lo ha dicho y tú, Señor, lo vas a cumplir. Padre, ayúdales. Yo te ruego que tu Santo Espíritu sea trayendo sobre ellos arrepentimiento y perdón, Señor. Te ruego y te pido en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.